En estadística descriptiva, para poder describir estadísticamente un conjunto de datos, necesitamos primero la recolección de los datos. La recolección se hace por medio de una encuesta, de un censo o de una recolección de documentos donde encontremos datos que podamos manipular para calcular medidas estadísticas. Las medidas estadísticas ya las hemos visto que pueden ser medidas de tendencia central o medidas de dispersión. Para poder comprender la utilidad de las dos medidas, vamos a hacerlo en un sentido más dinámico con este recurso en el que se nos presenta una serie de datos y aquí nos va a decir, vamos a ir variando, aumentando el tamaño de datos y nos va a presentar acá la tabla de frecuencias y también vamos a ir aumentando las columnas de cálculos para poder extraer lo que es la media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. En este caso tenemos todos esos datos y en la tabla de frecuencia que nos arroja es del 1 al 6, pero el 1 en este conjunto de datos no aparece. El 2 sí, el 3 sí, el 4 no aparece, el 5 y el 6 sí. Entonces en el caso de los valores que no aparecen como el 1 y el 4 nos tiene que aparecer en las frecuencias 0. Entonces si hacemos que nos aparezca la columna de frecuencias, nos da 0 porque no aparece en el conjunto el 1. Entonces este 1 podríamos omitirlo, es decir, no necesitamos que aparezca esta fila. Luego, con esta columna podemos encontrar el total de datos y nos dice que son 10 datos. Para verificar si son 10 datos, pues hay que contar. En este caso, que son pocos datos, lo podemos hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estamos bien con la elaboración de la tabla hasta este nivel. Si aumentamos el nivel de cálculos, vamos a encontrar el producto de estas dos columnas para poder encontrar lo que es la media. Si yo hago 1 por 0 me va a dar 0, 2 por 2, 4 y así. Entonces si aumento aquí el nivel me aparece el producto de las dos columnas. En este caso este 40 no es el producto de 10 por este punto obviamente, sino es la suma de todos estos valores. Porque en la media necesitamos y hay que recordar que es la suma de todos esos productos dividido entre el total de datos. Si hacemos clic acá, nos va a aparecer la fórmula y la expresión y nos dice que debemos de calcular la media por medio de la sumatoria de los productos de X sub i por F sub i. Pero ¿quiénes son X sub i y F sub i? Pues los valores de esa columna. La sumatoria me indica que debo de sumarlos todos, pero ya tengo la suma y por tanto aquí solo debo de poner 40 y lo voy a dividir entre el total de datos que ya me lo pone, que son 10. Entonces 40 entre 10 me da 4. Este procedimiento que estamos realizando para 10 datos es el mismo para cualquier cantidad de datos. No importa cuántos sean, el procedimiento es exactamente el mismo. Bien, entonces para calcular la varianza vamos a aplicar una fórmula que no hemos visto en otros videos, pero que es una equivalente y que surge de la misma expresión que ya conocemos, trabajándola artificiosamente con procesos algebraicos. Para poder hacerlo necesitamos una columna más que va a ser el producto de esta columna al cuadrado multiplicada por la frecuencia.
Entonces los x sub y los vamos a elevar al cuadrado y los vamos a multiplicar por este valor de acá. Eso es lo que necesitamos aquí. Luego vamos a explicar cómo era el cálculo que hacíamos antes. Entonces me dice x sub y al cuadrado por f sub y. En este caso 1 al cuadrado por 0 es 0. 2 al cuadrado es 4. 4 por este 2 da 8. No hay que confundirnos. Aquí casualmente este 2 por este 4 da 8, pero no estamos multiplicando estas dos columnas, sino el primer valor al cuadrado multiplicado por este valor de acá, que es la frecuencia. 2 al cuadrado da 4 por 2, 8. 3 al cuadrado es 9. 9 por 3, 27. Nuevamente, aquí por coincidencia nos da 3 por 9, 27, pero no son estos dos los que estamos multiplicando, sino este al cuadrado por este. Luego, 4 al cuadrado, 16 por 0, 0. Observemos que tanto en la fila 1, en la primera fila, que es el 1, y en esta otra, que es 4, y como los dos no aparecían, en todo va a ir apareciendo 0, porque no existe ese valor. Entonces, perfectamente nosotros lo podemos omitir. Aquí pues para verificar ese dato pues se incluye, o para que quede claro, se incluye, pero aclaramos nuevamente que podrían omitirse. Aquí tendríamos 5 al cuadrado, 25, por 3, 75. Entonces aquí sí ya podemos ver la diferencia, porque 3 por 15 sería 45, cosa que no coincide con eso, porque realmente no es eso lo que multiplicamos, sino nuevamente, e insisto, que es la primera al cuadrado por la segunda columna, en este orden como aparece acá. 6 al cuadrado 36 por 2, 72. Esto. Y nuevamente aquí, cuando hemos calculado todos esos productos de estos al cuadrado por estos, debemos de sumar, porque vamos a utilizar la suma. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular la varianza. La varianza en este caso se va a utilizar con esta columna y con la media que ya hemos calculado anteriormente. La fórmula va a ser la siguiente: es la suma de esta columna, o sea este valor 182 dividido entre 10, que es el total de datos, menos la media al cuadrado. Es bueno que verifiquen con papel y lápiz y calculadora, sustituyendo este valor, esta simbología de acá por este valor, que es el que representa 182 dividido entre 10, que nos va a dar 18.2, menos 4, porque esta media es 4 elevada al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Si a 18.2 que nos dio acá le restamos 16, nos va a dar 2.2, que es la varianza. La varianza tiene el valor de unidades al cuadrado. O sea que aquí tendríamos 2.2 unidades al cuadrado. ¿Qué son unidades? O son las medidas, las unidades con las que se representan esos datos. Aquí solo son datos genéricos y no nos dicen unidades. Solo es para verificar el procedimiento. Pero si fueran datos recolectados de una población, por ejemplo, pies de distancia, o centímetros o metros, pongamos metros para hacerlo más fácil. Digamos que me dicen que estos son metros de distancia recorrido de un automóvil o de una persona. Digamos que son 5 metros los que ha recorrido, podrían decir kilómetros, como queramos. Pero si es de distancia y lo decimos en metros, entonces las unidades son metros. Por tanto, la varianza estaría en metros al cuadrado. Ese efecto de elevar metros al cuadrado ya no son unidades representativas del conjunto de datos, porque el conjunto de datos está en metros. Para quitar entonces el efecto del cuadrado es que existe la medida de desviación típica. La desviación típica es sacarle la raíz cuadrada a la varianza, y con eso lo que hace es dos cosas. Una, eliminarle el efecto del cuadrado sobre las unidades, y nos va a dejar las unidades de los datos originales. Y dos,
que nos da siempre una medida de dispersión que es más representativa que la varianza. Entonces, si calculamos la desviación típica, que simplemente es sacar raíz cuadrada, que se simboliza por la sigma, entonces sería, en este caso, 1.48, que es la raíz cuadrada de 2.2. Observemos que estamos hablando de sigma y no de S. Cuando es sigma, es porque estamos utilizando los datos de una población, o sea, este es el conjunto total de datos, no hay más. Si nos dijeran que es una muestra, tendríamos que utilizar S acá y tendríamos que dividirlo entre n-1, porque eso es la diferencia entre el cálculo de las medidas para una muestra y para una población, tanto la simbología y algunos detalles en la fórmula que ya hemos contemplado. La otra medida es saber cuántas veces cabe la media en la desviación típica. Por eso se divide la desviación típica entre la media. Ese es el coeficiente de variación. Y eso lo que me está dando es cuántas veces cabe la media en la desviación típica. Como la desviación típica es más pequeña que la media, en este caso, da una proporción menor que 1. En porcentaje es esto. Y eso es lo que me está diciendo en qué proporción cabe la media en la desviación típica que hemos encontrado. Bueno, eso es, digamos, las medidas descriptivas más importantes. Siempre a la media hay que acompañarla de la desviación típica, por lo menos, para poder describir mejor el conjunto de datos. Con la media podemos ver que la dispersión es poca en este conjunto de datos y por tanto la media es bastante representativa. Y el coeficiente de variación también nos dice qué tan disperso podría estar, porque nos está dando cuánto cabe la media en la desviación típica. Luego, si nosotros aumentamos el conjunto de datos, vamos a quitar todo esto. Regresamos solo para no verificar que no nos calcule todo de un solo. Y si aumentamos aquí, nos da más valores, o sea, nos da 11 valores. Si aumentamos acá, 13, nos da hasta 20. Pongamos 18. Ya sabemos que para calcular la media y la varianza vamos a dividir entre 18 en los respectivos espacios donde se divide. Pero siempre nos está dando valores del 1 al 6. En este caso, veamos si aparecen todos. El 1 sí está, el 2, el 3, el 4 no aparece, el 5 sí, el 6 sí. En el 4 va a aparecer 0. Estas son las frecuencias y efectivamente tenemos 18 como nos hemos elegido acá. La siguiente columna, que sería el producto de esos dos, para calcular la media, 57 entre 18 nos da la media de 3.17. La varianza con esta fórmula que hemos visto ahora sería la suma de todos estos, 241 entre 18 menos este valor al cuadrado, ¿ya? Nos da 3.36. La mejor forma de aprender es que lo practiquen haciéndolo y verificando que se cumplen las fórmulas. Además, recomiendo utilizar la fórmula que hemos visto anteriormente y verifiquen el resultado. Van a ver que es exactamente el mismo. ¿Cuál es la fórmula anterior? En la fórmula anterior lo que hacíamos es sacar la diferencia de las medias, del valor de este valor con respecto a la media. O sea, a 1 le restamos este valor de la media, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la frecuencia y hacemos lo mismo para todos y lo dividimos entre este número. Y eso nos tiene que dar lo mismo que acá. Esa es la fórmula que hemos visto antes. Y luego la desviación típica, que sería la raíz cuadrada de ese valor, es 1,83 para este caso. Y por último,
1,83 entre 3,36, entre 3,17, que es la media, sería en este caso siempre una proporción menor que 1, que es 57,89%, es lo que cabe la media en la desviación típica. Y esto es bien importante porque nos está diciendo que al hacer la desviación típica más pequeña que la media, entonces la proporción va a ser menor que 1 y eso nos da garantía de que la varianza no es mucho, la dispersión o la variabilidad del conjunto de datos no es mucha, están bastante concentrados los datos. Eso es lo que se debe de interpretar con estas medidas. Si nosotros calculamos otra medida y no quitamos todo esto de este recurso, vamos a ver que nos va a calcular todo de un solo. Por ejemplo, nos pasamos a 16, nos calcula todo, la tabla y las medidas en este caso. Y así podemos ir variando a lo que nos interese para este conjunto de datos, solo para comprender cómo juegan las diferentes medidas que hemos visto, las medidas más importantes que se utilizan, que son la media y la varianza y desviación típica y el coeficiente de variación. Entonces, para empezar nuevamente, hacemos el ejercicio. Y eso. Entonces, nuevamente, si queremos 10 datos, el recurso lo que va a hacer es darnos valores aleatorios y de repetición con repetición aleatoria también, para que la tabla sea diferente, porque este total de datos 10 ahora ya no es el mismo que habíamos trabajado antes. En el primero recordemos que nos había puesto 0 acá y 0 acá. Eso es lo bueno del recurso que se les va a compartir abajo de este video para que ustedes puedan practicar y hacer las experimentaciones que acabamos de trabajar en esto.